¿Cuál es la naturaleza del pecado? Quiero hablarles un poco de la naturaleza del pecado. El pecado, pecar es fácil. Yo creo que es de las cosas más fáciles que hay en la vida. Quizá otras cosas sean difíciles, pero pecar es fácil. Y siempre tendemos nosotros, como es tan fácil, tendemos a minimizar el pecado y tendemos a minimizar las consecuencias. Si tú mientes, dices, bueno, no es tanto problema. Si tú le sacas del dinero, de la bolsa de tu mamá, dinero y cosas así que a lo mejor en una época todos hemos hecho, tal vez, entonces minimizas el asunto y dices, bueno, no es un problema. Y entonces también pensamos que el tiempo, y sobre todo quizá los adultos a veces piensan, espero que ustedes no, aunque quién sabe, que el tiempo tiene la capacidad de borrar los pecados y de que estos desaparezcan. Y resulta que el tiempo no tiene nada de efecto sobre el pecado. El pecado nos mantiene alejados de Dios, daña las relaciones personales y destruye la vida. Algo grave del pecado es esto. Nosotros lo minimizamos, pero destruye la vida y ahorita hablaría un poco de eso. Tenemos la tendencia a negarlo, a esconderlo y generan sentimientos o actitudes negativas y a veces son tan difíciles de reparar que pueden llegar a cauterizar el corazón. Esto quiere decir, cuando una herida o cuando tu piel ha sido herida, a veces hay una área alrededor de la herida que no sientes igual. Entonces se llama que esa herida se ha cauterizado y no sientes. Entonces el pecado tiene la capacidad de llevarnos hasta el punto de decir, es que no es malo, es que eso no es malo. No, es que sí, no, bueno, eso es lo que tú crees, pero no es malo. Y entonces el pecado tiene esa capacidad de cauterizar el corazón. Y lo grave del pecado, aparte, es que quizá tú puedes pecar contra otros y a lo mejor te justificas, pero cuando pecas contra ti, entonces sí te tiras a la tragedia. Y entonces sí exiges, ¿por qué me mentiste? ¿Por qué me engañaste? Pero cuando tú engañas o tú mientes, tú dices, bueno, es que pues no fue un engaño completo, bueno, es que yo no quería, bueno, es que yo pensé, bueno, es que yo creí, y ahí tenemos ese tipo de problemas. El pecado es adictivo, el pecado hace que las personas pierdan sensibilidad, el pecado es a mayor intensidad, entonces se va haciendo todavía más fuerte, lo normalizamos, es normal. Para que todos nos sintamos bien, es normal, no pasa nada, es normal, todos lo hacen. Entonces, como todos lo hacen, nos justificamos y entonces el asunto es que vivimos en una sociedad donde todos pecamos contra todos nos quejamos de todos, pero no hacemos nada y tarde o temprano el pecado nos lastima y nos daña. Entonces, la naturaleza del pecado es complicada, es grave, es difícil. Quizá en las familias, cuando hay infidelidad, tú dices, bueno, el pecado no tiene nada de malo. Sí, pero de repente hay infidelidad con tus papás y tu papá o tu mamá, por alguna razón, se separan de la familia y ahí te quedas. Tuvo consecuencias. La tarde era lluviosa, la música era suave, estabas con la chica, se embarazó y ¿qué crees? Todos los planes que tenías, pues los vas a tener que cambiar. Ay, yo pensé que no pasaba nada. Eso es lo que tú pensaste. Entonces, el pecado daña y puede trastornar la vida en muchos sentidos y de muchas formas. Entonces, les muestro algunos tipos de pecado, nada más para que sean, yo creo que todos saben, pero nada más para que no digan. En Colosenses capítulo 3, versículo 5 dice, haced pues morir lo terrenal en vosotros, fornicación. Y aquí la palabra es más bien inmoralidad, inmoralidad sexual, de la que ustedes quieran, porque de repente tendemos a clasificar, pero aquí la Biblia agarra parejo. Inmoralidad de cualquier tipo, impureza que va conectado con el tema sexual, pasiones desordenadas, otra forma de decirlo, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Y luego más abajo dice en el 8, ira, que es un enojo subido, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca, una lista de algunos pecados. Luego en Romanos capítulo 3, versículo 13 y 14, hay otra pequeña lista. Dice en el 13 y 14,
formas de ilustrar el pecado. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides o de serpientes hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. La idea de sepulcro abierto es su garganta. ¿Un sepulcro qué es? Un ataúd, ¿no? La idea es, tus palabras apestan. Es más o menos la idea, nada más que se pone así como más bonito, ¿no? Dice, tus palabras apestan, tu lengua engaña, veneno de serpientes hay en tus labios, porque con tus labios matas. Criticas, murmuras, mientes, y eso es matar a las personas. Es como si fuera una serpiente, ¿no? Su boca está llena de maldición, pip, 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 y aparte amargura, o sea, sale de tu boca, lo único que muestran tus palabras es que estás amargada o amargado. Y entonces dice la Biblia, eso es un ejemplo de pecado. Otro pasaje en Gálatas capítulo 5, dice, capítulo 5, versículo 19, dice, y manifiestas son las obras de la carne, está hablando pecado, adulterio, ya dijimos, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas que se le parezcan. Es como, bueno, todo esto, pero por si una no es, bueno, pues es que así querías tú, celos, no, son poquitos celos. Pues dice ahí, 1, 2, 3 por mí, por todos los que se le parezcan, ¿no? Cualquier cosa que se le parezca, cosas semejantes, son pecado. Entonces, hay un montón de pecado. Entonces, Dios pone un blanco, la idea es que quiere que nosotros atinemos a lo que Dios espera de nosotros, y cuando fallamos nosotros, fallamos al blanco. No sé si a ustedes les ha pasado, una etapa en nuestra vida como jóvenes, nos quejamos muchos de los adultos, y a veces vemos que los adultos son incongruentes, y dices, oye, pues nos mandan nuestros papás que seamos así, así, asado, y a la hora de la hora ellos hacen lo que nos dicen que nosotros no hagamos, y bueno, a veces la cuestión es complicada. Pero déjenme decirles una cosa, ustedes que están aquí, y no porque conozcan a nadie, ustedes que están aquí son complejos, todos son complejos, y todos son contradictorios. Algunos son chismosos, algunos son intrigantes, algunos son hipócritas, algunos platican con alguien, se dan la vuelta y hablan de él o lo critican. Algunos desprecian a otros. Algunos ve uno sus caritas bonitas y dice, ay, qué bonitos. Y adentro son así como, ay, híjole, ¿no? Córrele. Entonces, tienen mal genio, algunos se sienten superiores, algunos son niños mimados, algunos son mentirosos. Así somos, todos. Ustedes así son y nosotros adultos así somos. El tema del pecado invade nuestra forma de pensar, invade nuestra forma de sentir e invade también nuestras actitudes. El pecado permea nuestro ser y es completo. Ahora, no quiere decir que todo lo que sale de nosotros sea malo, pero la mayoría de las cosas que salen son malas. Nuestros pensamientos no siempre son buenos. Nuestras intenciones no siempre son buenas. Y entonces estamos ahí metidos. El asunto es que todos estamos fritos. O sea, el pecado no es exclusivo de ustedes como jóvenes, no es exclusivo de los adultos. El pecado es una constante, es un común denominador en el ser humano y en la naturaleza humana a través de la historia. No importa la cultura, no importa el tiempo, no importa el lugar, todos tenemos este problema. Entonces, esto afecta la vida. Cuando tenemos la intención, por ejemplo, de tener este tiempo, una iglesia, qué padre que vengan, qué padre que convivan, se ríen, vayan a una fiesta, salgan juntos, es parte del asunto. Pero algo que es muchísimo más importante es que cada uno de ustedes pueda resolver este tema de pecado. Porque ustedes, el día que se casen, el día que quieran trabajar, o dicen, no, yo no me voy a casar, ok, no se casen. Pero si no se resuelve el tema de pecado hoy en sus vidas, eso los va a perseguir todo el tiempo de sus vidas y puede hacer de nuestras vidas algo tormentoso. Por ejemplo, dentro de estas lista de pecados que dimos, uno de los pecados que aparece ahí con inmoralidad
En el griego es porneia y porneia es pornografía. Y entonces la pornografía ahora es muy fácil. Entonces tú ves pornografía y entonces la pornografía tiene la capacidad de transformar la manera de pensar de una persona, chicas o chicos, porque antes era de chicos. Pero la pornografía ya no es solamente de chicos. Entonces cambia la manera de pensar, la pornografía crea una adicción y la pornografía nubla la razón de tal manera que impide que puedas ver a una chica de una manera sana. Entonces, les cuento, nada más para que queden los archivos. Con frecuencia hay chicos que se casan. Y entonces vienen conmigo y se casan y yo les doy un curso de prematrimoniales y guacha guacha. Entonces se casaron, una pareja. Y un día X llega él, me habla por teléfono y cuando me habló por teléfono lo oí así. Bueno, en mis tiempos se hacía así el teléfono, yo sé que ahora es así. Pero bueno, me habló por teléfono y yo lo oí así medio raro y vino y le dije, ¿qué pasó? Y entonces me empieza a contar una historia que no sabía. Me dice, a los 10 años descubrí revistas pornográficas en la casa con mi papá, a los 10 años. A los 10 años, ¿qué debería andar haciendo uno? Trepándose a los árboles, jugando, sacándole los mocos al gato o algo, ¿no? Entonces, este se encuentra y cuando se encuentra con aquello, pues la primera reacción es ver y escondes, ¿no? Pero crea una emoción, quizá negativa, pero una emoción. Y entonces la guardas, ¿no? Y después dices tú, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, se casó a los 27 y tenía 17 años de historia. ¿Qué tenía ese chico? Ahora, tú lo veías y decías tú, no veías así como, o sea, tú veías al chico sanito, profesional, profesionista, su carrera, etcétera, se casa con la chica pues, si pensamos en niveles de desarrollo medio raro sexual, pues él andaba aquí, ¿no? Y ella, pues, normal. Entonces, como cualquier adicción, uno dice, me caso y se me quita. Entonces se casa. ¿Qué creen? No se le quitó porque... Entonces, al no encontrar lo que él esperaba, pues tiene que ir a buscarlo a ver a dónde. Y lo busca en la calle, le bajan su celular y lo empiezan a extorsionar y pues ven el teléfono y ven amorcito y han de haber dicho, pues ha de ser la esposa, ¿no? Y le empiezan a mandar a la esposa y le empiezan a decir y entonces toda la historia colapsa. Tú escondes tu pecado, no pasa nada, no va a haber consecuencias, nadie se va a dar cuenta, no hay ningún problema. Eso es lo que tú crees. En un momento menos esperado, cuando la cosa estaba tranquila, profesionista, casados los dos, un futuro por delante, sopas. Entonces después viene ella y ella me dice, chicas, ella me dice, pasó todos mis filtros. Porque las chicas, así como que dicen, a ver si es cierto, ¿no? Dice, pasó todos mis filtros, todas las cosas que yo puse las pasó, nunca me imaginé. Entonces, transforma, corrompe, daña las relaciones y destruye la vida. Gracias a Dios, nos fuimos por la ruta de esos lugares. Hay como AA para cuestiones de adicción, más el tema de Biblia, más estar juntos. Gracias a Dios recuperaron el camino, gracias a Dios hubo reconciliación, ya tienen 2, 3 hijos y la cosa cambió. Pero 17 años guardó su rollo, nunca lo quiso decir. ¿Quién dice eso? Ay, fíjate que no pornografía. Ah, sí, yo también. Bueno, a lo mejor entre los chicos, ¿no? Pero ¿quién sabe? Entonces, el pecado en este caso fue ese. Pero puede ser tú un chismoso potencial, o no potencial, un chismoso profesional. O un mitómano, ¿no? Dicen tantas mentiras que se las creen. Y entonces vas por la vida mintiendo.
tarde o temprano se te cae el changarro y entonces eres reconocido como ¿qué? El mentiroso. Entonces, el pecado es complicado, complicadísimo, y lo peor de todo es que ni nos damos cuenta. Como todos vivimos en lo mismo, dices tú, ay, pues no hay que ser tan exagerados. Bueno, consecuencias y solución. Consecuencias, Romanos capítulo 3, versículo 23. Dice, 3:23, consecuencias del pecado, por cuanto todos pecaron, todos son todos, ¿no? Nadie falta. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Eso quiere decir que Dios está de un lado y nosotros de otro. No hay posibilidad de conexión, no hay posibilidad de acercamiento, no hay posibilidad de relación. Estamos destituidos, fuera, out, lejos, extraordinariamente lejos. Esa es una consecuencia del pecado. Quiere decir que Dios no nos pela en el sentido estricto. ¿Sabe de nuestra existencia? Claro. ¿Sabe quiénes somos? Claro, es Dios. Pero no tiene una relación como decir, ¿qué hubo? ¿Cómo estás? No, no hay esa relación. Luego en Romanos 6:23, la primera parte, dice que la paga del pecado es muerte. Si yo le dijera a Dios, bueno, ok, tengo un problema de pecado, ¿cómo lo soluciono, Dios? Y dice Dios, muérete. Y entonces yo digo, ¿no habría una rebaja? Dice, la paga, el justo pago, lo que yo merezco por mi pecado es muerte. Y si yo le quisiera pagar a Dios, mi pecado es morir. Y creo que no es así como un buen negocio, ¿no? Entonces hay consecuencias y a un destino. En el pasaje que leíamos hace rato de Colosenses, dice que el pecado provoca la ira de Dios. Y la ira no es ira, sino la ira de Dios es enojo. Y a veces pensamos en un Dios así, un viejito gruñón con barba y bastón que se enoja porque te ríes. No, Dios no se enoja porque te rías. Dios se enoja, sí, porque pecamos y nos vale. Generalmente ese es el asunto. Y el pecado merece juicio, retribución y castigo. Entonces la cosa se pone complicada. Pero en la Biblia encontramos que el único que puede ayudarnos a resolver el problema del pecado también es Dios. Sí se enoja, sí se molesta y sí ofende a Dios mi pecado, pero también Dios está dispuesto a perdonar e incluso los efectos dañinos del pecado pueden minimizarse si tan solo nosotros cambiamos de actitud. Fíjense lo que dice Romanos también, el 3, pero en el 24. Leímos el 23, todos pecaron, están destituidos. Y el 24 dice, siendo justificados. Justificados es, si Dios pone aquí el blanco a donde quiere que tiremos, justificados es que Dios nos ayuda a que le demos al blanco. Ni siquiera dice, hazlo tú, yo te ayudo a que lo hagas. Dice que somos justificados gratuitamente por su gracia, que es un favor, mediante la redención o el pago que hace Cristo. Y entonces Cristo, que ya sabemos mucho de él, más o menos, aparece en la escena, en lo que se celebra en Semana Santa, es que Dios está dispuesto a intervenir por nosotros y para que yo no muera, porque yo tenía que pagar con mi vida el pecado, mi pecado, entonces Cristo aparece en la escena y Cristo muere en lugar mío. Ese es lo maravilloso del tema. Pero el que Cristo muera en la cruz por mis pecados no quiere decir que yo me salve. Ahí hay otra parte. Y luego dice el 3:24 que ya leímos, el 1:16 de Romanos, dice, no me avergüenzo del evangelio, es poder de Dios para salvación. Si el pecado mata, el evangelio salva. Y la cláusula para el evangelio dice aquí, al que cree. Entonces resulta que Cristo interviene en la cruz por nosotros, pero no es automática la salvación, sino que entonces yo, que soy testigo de esto, que leo esto, tengo que responder diciendo, yo tenía que morir, Cristo murió en mi lugar, lo creo, acepto mi culpa, acepto mi responsabilidad, acepto mi pecado y acepto lo que Él hizo. Y entonces eso es el principio de algo que nos ayude a borrar, bueno, que Dios borre nuestro pecado. 5:8 de Romanos dice, Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores Cristo muere. Dios se enoja por el pecado,
Dios es justo, pero Dios a través de Cristo muestra amor. Dios no se queda así como diciendo, no me importa tu vida, eres pecador, muérete, que te vaya bien. No, sino que Dios dice, si eres pecador, sí me importa tu pecado y proveo o doy a Cristo para que Cristo, dice aquí que esto es motivado por el amor de Dios, que siendo aún como somos viles pecadores, Cristo muere por nosotros. Esto quiere decir, no espera a Dios que te portes bien para arreglar las cosas con Él. Lo que dice Dios es, así como estás, ven y arreglamos las cosas. Y en el 6:23, ahí también de Romanos, leímos la primera parte, dice, la paga del pecado es muerte, más, contraste, más el regalo o la dádiva de Dios es vida eterna, que incluye el perdón en Cristo Jesús. Entonces, el pecado es grave, daña, lastima, perjudica, trastorna, pero el pecado tiene una solución. Cristo es la solución del pecado. Cristo toma el pecado, se lo lleva, y cuando tú crees en Cristo, entonces tu pecado se anula de tu archivo, se borra de tu archivo, se elimina. Y entonces se soluciona el pecado. Y creo, y estoy convencido, parte de lo que queremos hacer aquí, convivan sanamente, tengan amigos, diviértanse, no está peleada la diversión con la vida. Pero si no se resuelve este tema de pecado, es como un club. Ay, pues venimos, estamos aquí bien padres, y ¿qué hacemos? Pues cantamos, oramos, tiramos al arco. Bueno, tiró David el arco y cantamos, y hay juegos y nos vemos. O sea, si eso fuera, eso lo pueden hacer en cualquier lado. En cualquier lado lo pueden hacer. Aquí la idea es que aparte de convivir, puedan escuchar algo que tenga sentido en sus vidas, porque Dios está interesado en sus vidas. Y Dios está interesado en que sus vidas sean buenas y que puedan ustedes tener herramientas para resolver la vida. Esta vida es un problema, es una bronca en muchos sentidos. Y solos a veces la vida nos puede comer. Yo tenía 6 amigos en la prepa, 6 amigos, desde la primaria nos fuimos acompañando, primaria, secundaria y en la prepa. 6 amigos, éramos así como uña y mugre, a veces yo era la mugre, a veces era la uña, y ahí nos íbamos. 6 amigos. Uno de ellos, uno de los más cercanos, empezamos todos a buscar qué se siente. Porque ahí empezamos, ¿no? ¿Y qué se sentirá? Y entonces, pues hay que buscar qué se siente fumar marihuana. Y entonces te vas por ese camino, y uno de ellos empezó, ¿qué se sentirá inhalar? Y empezó a inhalar, lo perdimos. Un día fui a verlo, ya estaba yo casado, y fui a verlo, él está en México, yo soy de allá, y regresé, y le dio esquizofrenia catatónica. Eso es que se puede quedar parado, se hace pipí, popó ahí parado, se puede estar sentado, pipí, ahí un día o 2, y yo ya lo vi un poquito más recuperado, y cuando llego le digo, ¿qué pasó? Era galán el chavo, no era guapo, a mí no se me hacía guapo, pero era de los que siempre tenían las novias más guapas. Acá hacía ejercicio, entonces el chavo era así, ¿no? Y vestía acá, ¿no? Y decías tú, wow, ¿no? Y cuando lo vi, changos de Chapultepec, o sea, así como medio, o sea, y platicaba, yo trataba de platicar con él y le decía, oye, ¿qué onda? No, sí, pero espérate, no, es que, pero espérate, no, y yo, tranquilo, yo no quiero nada, ¿no? Pero ahora sí como dicen, se quedó en el avión, se le fue el asunto. Entonces llega su mamá, bueno, estaba ahí su mamá y se acerca y me dice, ¿por qué tú estás bien y él no? Y yo dije, pues yo pude haber estado así. Tuve las mismas oportunidades, ¿no? Y sin embargo, gracias a Dios, no. Entonces, tú piensas que no puede haber ningún problema, pero a veces pasa así, mira, ¡ay, híjole! Como una flecha, ¿no? ¡Ay! Oye, eso que traes en la frente, que es una flecha que rebotó. Pensé que no me iba a pasar nada, pero sí pasa. Un descuido. ¿Y este dedo con agujero, qué significa, no? O sea, un descuido. ¡Ay! Me atravesé la mano, pero al rato lo arreglo.
El pecado, un descuido chiquito, te carga el payaso. Entonces el asunto es complicado. Entonces, chicos, si ustedes no han resuelto su tema de pecado, algo de lo importante de estar aquí, parte de estar aquí, porque no es solamente el espacio, es que ustedes puedan saber que su problema de pecado se puede resolver. Esa es una de las cosas principales. Y la otra asunto principal también es que si muchos de ustedes ya son cristianos, han aceptado a Cristo, han creído en Cristo, dice la Biblia, se los voy a leer, es más, ahí está, Primera de Juan, capítulo, hay varios, en Primera de Juan, capítulo 3, Primera de Juan 3, ¿quién? 3, 8 y 9, dice, el que practica el pecado es del diablo, changos, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, Cristo, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Qué está diciendo? Ok, tenemos un problema en pecado porque no hemos creído en Cristo, confiado en Cristo, seguido a Cristo, aprendido de Cristo y dejando que transforme nuestras vidas. Ok, si ya lo haces y si ya creíste en Cristo, ahora el asunto dice, no inventes, no puedes estar viviendo a cada rato pecando. O sea, a cada rato, ¿qué es practicar? No somos buenos para darle, dice David, de 4 a 6 horas diarias de practicar para darle. Nosotros practicamos de 20 a 28 horas diarias, y no son 28, ¿verdad? Pero practicamos 20 horas, bueno, las que estamos dormidos, al pecado. Ahí sí le practicamos. Y dice la Biblia, un cristiano que ha creído en Cristo, pues ese nos chispotea. Pero no puedes practicar el pecado todo el tiempo, porque entonces, dice aquí, el que practica el pecado es el diablo. ¿Sí se entiende la indirecta? Dice, ¿de quién eres pariente? No, pues mis papás, no, mangos. Si pecas, si practicas el pecado de tu pariente, ¿qué onda con Dios, no? Y luego dice el 5:18. Sabemos que todo aquel que es nacido de Dios, habla a través de esta relación con Cristo, por la fe, no practica el pecado. Pues aquel que fue engendrado a través de la fe en Cristo, con Dios, dice, le guarda y el maligno no le toca. Uno de los temas es que si tú has confiado en Cristo, debes de considerar y entender que debes de hacer y creer ciertas cosas para alejarte. Oye, pues si tu boca apesta, en el sentido de que dices, ay, hijo, de 20 palabras, 45 fueron groserías. Entonces, si tu boca apesta, pues entonces tenemos que empezar a trabajar y conectar nuestro cerebro para trabajar en eso y reducir. Si somos dados a mentir, si somos dados a murmurar, a chismear, tenemos que trabajar en nuestra cabeza para que eso reduzca, porque resulta que si yo soy hijo de Dios, me tengo que parecer a Dios en lo que hago y me tengo que parecer a Dios en lo que digo, porque el problema de eso es que entonces tu credibilidad como persona falla. Oye, es cristiano y es entonces tu credibilidad falla. Ay, sí, ahí va el cristiano y míralo, pero qué bárbaro. Entonces, cuidado. La Biblia invita, arrepiéntete, Señor, mentí, lo siento, discúlpame, ahí en Juan. Y entonces construir un sistema para poder defendernos. Quizá a veces mentimos porque nos sentimos inseguros y de repente conectas que el pecado tiene un tema del pasado en tu vida y que quizá te sientes más o te sientes menos y compensamos con el pecado nuestras debilidades. Y la Biblia dice, no te conviene compensar con pecado lo malo. Cristo puede ayudar en nuestras vidas de tal manera que puede compensar con lo bueno nuestro pecado. Y entonces me despido con 2 recomendaciones. Colosenses capítulo 3 es algo que nos compartió ahorita David. Miren lo que dice. Colosenses 3:1. Si han resucitado o si se identificaron con Cristo, busquen las cosas de arriba. Y el versículo 3 dice, pongan la mira en las cosas de arriba. Y no está hablando del cielo y las estrellas, sino en lo que hizo Cristo. Entonces dice David, yo practico de 4 a 6 horas diarias. Lo que está diciendo la Busca lo bueno que puedes hacer, enfócate.
concéntrate, pon la mira. Entonces está ahí David y está poniendo la mira, está concentrado, está viendo, respira, y ¡zas! Ni se ve la bala esa. Yo ni la vi, pues no la ves, ¿no? Pero sí la sientes. Entonces, lo que está diciendo Dios, si tan solo practicáramos lo bueno, si tan solo nos pusiéramos y nos concentráramos en practicar lo bueno, entonces dejaríamos de practicar lo malo. Y entonces, ¿sabes qué pasa? Tu vida se cotiza. Porque entonces eres un chico o una chica que entonces otros van a decir, no, es que ¿sabes qué? Es honesto, es fiel, es confiable. Esta chica es una chica confiable, es honesta. Entonces, lo que se cotiza en tu vida es algo bueno. Y entonces eres un hombre o una mujer que eres atractivo emocionalmente. Eres atractivo en tu carácter. Y entonces eso se cotiza. Pueden ser guapísimos o guapísimas las chicas y dices, ¡ay, qué barbaridad! Y platicas con ellas y dices, ¡cucú! No sé si alguien vive allá adentro, ¿no? Entonces, la idea de Dios es que si tan solo buscamos lo que Él quiere y ponemos la mira en lo que Cristo ha hecho por nosotros, nuestra vida se cotiza. Y podemos ser hombres y mujeres atractivos emocionalmente. Y eso trae dividendos. Eso es bueno para todo el tiempo, en un trabajo, en la escuela, en una relación con otras personas, en cualquier lugar. Una persona honesta, confiable, veraz, se cotiza. Y lo que Dios quiere hacer en nosotros es, si tienes un problema de pecado, Él lo resuelve. Cree en Jesucristo, pídele que te ayude, que te perdone, y Él te ayuda con tu pecado. Si ya eres cristiano y tienes todavía esa lucha con el pecado, tienes que hacer algo. Tienes que hacer algo, tienes que poner un límite. La Biblia dice, renuncia, fin, aquí, hasta aquí llegué. Y entonces pon la mira en las cosas que convienen. Pon la mira en las cosas que Dios ha hecho por ti. Concéntrate. Concéntrate en decir, voy a servir, voy a perdonar, voy a amar. Imagínate si nos concentráramos en eso. El beneficio es para ti. El beneficio es solo para ti. Y entonces lo que hacemos aquí, diviértanse. Yo soy el primero que dice sanamente, ¿verdad? Hay que poner ahí las letritas abajo. Diviértate sanamente. Vean las letritas chiquitas. Pero no es solamente aquí el cotorreo, sino el asunto es, conocí a Dios en mi juventud y Dios transformó mi vida y me libró de quién sabe cuántas. De quién sabe cuántas. Y eso es lo que deseamos para ustedes, chicos. Y eso es lo que queremos. Así que estoy a sus órdenes y todo el equipo de Ixtus, y consideren la importancia de poner su mira en las cosas que Dios quiere y enfocar y practicar. Practiquen unas 6 horas al día hacer lo bueno. Digo, no es mucho tiempo, ¿no? Y van a ver los resultados que van a tener en su vida. ¿Ok? ¿Sas? Chido. Robert.